Les envío un cordial saludo. Les habla Manuel Pacheco. Yo soy médico internista neumólogo. Les hablo desde Colombia, la ciudad de Pereira. Para mí es un placer poder acompañarnos en esta actividad del día de hoy y poder tocar un tema tan importante en la hipertensión pulmonar y que está tomando cada vez mayor relevancia, como lo es el riesgo intermedio. ¿Será que el riesgo intermedio es igual? ¿Será que lo que debemos hacer con los pacientes de riesgo intermedio es igual para todos? Bueno, pues precisamente eso es lo que trataremos de hablar y la idea es que ustedes también con su experticia nos ayuden a resolver esta duda en cuanto a riesgo intermedio. En el transcurso de la agenda de hoy, como han podido darse cuenta, la parte de estratificación ha tomado un papel importante. Pero ahora que ya tenemos a nuestros pacientes estratificados, ¿qué hacer con los pacientes de riesgo intermedio? ¿Merecen un enfoque diferencial? Pues bien, de eso es lo que trataremos de conversar en este momento y les repito, su ayuda va a ser muy importante. Hablaremos de la introducción, la definición, una medicina y metas, qué esperar, la individualización y unas conclusiones generales que pudiéramos ir generando al respecto. Creo que, como lo menciona claramente, este mensaje o palabra que realmente se le ha adjudicado a varios, pero parece que uno de los que más fuerza toma es Albert Einstein. Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y eso cae perfectamente asociado en este momento cuando empezamos a hablar del riesgo intermedio. Definitivamente la idea es tratar de cambiar esta curva e inventemos un nuevo riesgo intermedio donde le podamos dar a nuestros pacientes mejores respuestas. Definitivamente que los pacientes se queden ahí en ese riesgo intermedio no es una opción. Hoy en día tenemos muchas posibilidades para darle a nuestros pacientes mejores respuestas a sus necesidades en salud. Y esto del análisis de dónde está nuestro paciente empieza a aplicar en varias patologías. Simplemente les traigo un ejemplo, asma. Aquí hay una revisión de asma y cuando la percepción del paciente del control de su enfermedad se une con unos elementos estandarizados para definir cómo está ese control. Y miremos que en pacientes en los cuales él decía que su asma estaba controlado, cuando usted mira a través de una estrategia validada o de una herramienta validada para mirar eso, se encontró que muchos de los pacientes que decían estar controlados realmente no estaban controlados. ¿Por qué les hablo de esto en asma? Porque pasan hipertensión pulmonar. Y a veces la pregunta de cómo se siente, me siento bien, en algunas oportunidades es insuficiente para hablar realmente de que estamos alcanzando metas de control en nuestros pacientes. Así que un mensaje claro es que debemos tener herramientas de estandarización y de clasificación de las condiciones de salud de nuestros pacientes y empezar luego a separar los grupos dependiendo de en dónde encontremos la condición de riesgo de nuestro paciente. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque realmente lo que estamos hablando es de supervivencia y sabemos cómo cambian las curvas de supervivencia dependiendo de en qué nivel de riesgo se encuentre mi paciente. Precisamente es uno de los elementos que evaluamos cuando medimos el riesgo, la mortalidad o la supervivencia a un periodo de tiempo definido. Entonces, estamos hablando de esas condiciones, pero sabemos que adicionalmente estos pacientes no solamente tienen unas curvas con desenlaces negativos, sino que su calidad de vida en todo este proceso se vuelve muy difícil. El paciente muy deteriorado, pérdida de clase funcional, disnea de esfuerzos, consultas a urgencias, hospitalizaciones. Así que tenemos una doble opción. Cambiar ese perfil de mortalidad de alguna forma y tratar de ofrecerle mejores condiciones de calidad de vida a nuestros pacientes. Así las cosas, vale la pena entonces estandarizar e identificar bien los pacientes. Y cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su momento, hablaba sobre medicina de precisión, de tratar de ser mucho más precisos, digamos que aquí todo alcanzaríamos
la definición completa, pero sí buscar identificar mejor a los pacientes. No ofrecerle a todos los pacientes lo mismo, sino ser mucho más preciso en qué características puedo yo basarme para decir este paciente requiere una intervención adicional, este requiere otro tipo de intervención. Así que debemos caminar en ese norte y cuando miramos las guías se centran en una recomendación específica donde nos dicen defina un riesgo. Defina un riesgo de su paciente, utilice alguna estrategia y defina un riesgo de su paciente, pero el problema es que pareciera que todos los riesgos, cuando ya los hemos clasificado, todos los pacientes se siguen comportando igual. La pregunta es, ¿en este riesgo intermedio todos los pacientes se siguen comportando igual? ¿Todos los que quedaron en la bolsa amarilla realmente son iguales y tienen esas mismas características? ¿Por qué lo decimos? Porque esos pacientes del riesgo intermedio son los que están en la frontera, definiendo o balanceándose. Nuestro interés es que todos estén en verde y sabemos el por qué. Ojalá pudiéramos rescatarlos a todos hacia verde y tratar de que no se vayan al amarillo, al rojo. Así que tenemos que mirar qué características de esos pacientes son importantes o cómo hacerlo. Siempre entonces, además que esto dependerá de las metas que yo voy a definir para tratar y cuáles son las variables que pesan más en el momento de yo decir en un paciente que está estandarizado en un grupo, qué variable pesa más para hablar de la condición y de la evolución de mi paciente. Y dentro de las principales, pues la clase funcional, los cambios ecocardiográficos, valores hemodinámicos, la caminata de 6 minutos sigue teniendo un valor importante, ejercicio cardiopulmonar o el péptido natriurético como elementos principales para usted poder ir definiendo los pacientes, pero sé que eso se discute en el componente de estratificación del riesgo. Y también es importante porque mire cómo hemos venido teniendo cambios en las decisiones de tratamiento a medida que los consensos van cambiando y ya prácticamente sabemos que la terapia dual empieza a tener un papel cada vez más significativo para atender a nuestros pacientes en mejor control. Entonces, estos temas son las aristas o los puntos que tenemos que tener claridad cuando yo quiero definir mis pacientes de riesgo intermedio, porque definitivamente probablemente requieran tratamientos adicionales y otras opciones de seguimiento un poco más estrictas para obtener unos resultados mejores con nuestros pacientes. Porque creemos que hay evidencia que soporta que los pacientes pueden tener mejores resultados y mejores desenlaces. Ahora, en estratificación y en evaluación, pues hace mucho rato se viene hablando. Desde los 90 había una estratificación basada en la supervivencia en hallazgos hemodinámicos. Mire que a medida que el tiempo va evaluando, estos hallazgos hemodinámicos se unieron a unos parámetros ecocardiográficos, a unos parámetros clínicos, unos biomarcadores, y empezamos a tener una estrategia de estratificación más amplia. La estratificación tiene tiempo de realizarse. Debemos ser muy precisos en hacerla. Eso sí es importante. Y, por ejemplo, la caminata de 6 minutos definitivamente tiene un papel importante desde hace mucho tiempo y sabemos cómo caminar menos de 165 metros, pues se convierte casi que en un marcador de deterioro claro y de progresión asociado a peores desenlaces en cuanto a supervivencia. Entonces, identificamos unos elementos que pueden ser importantes para que usted utilice adicionalmente en la estratificación individual de su paciente y las diferentes escalas, pues todas las conocemos, las que se pueden utilizar, principalmente utilizamos pues la guía europea o la que viene en la guía europea y el Reveal, cualquiera de las dos estrategias, pues usted puede utilizarlas con la que se sienta más cómodo, pero finalmente estratifique. ¿Y qué queremos ver nosotros adicionalmente? Estos amarillos, estos pacientes amarillos que son los pacientes de riesgo intermedio. ¿Y será que hay factores diferenciales en ellos? Pues bueno, hablaremos de un par de papers al respecto. ¿Por qué insistimos también en la importancia de esto? Y sé que este artículo pues es referenciado y es clave. Miren lo que pasa en los pacientes que no logran llegar a verde. Definitivamente la curva es significativamente diferente, pero aún los amarillos pueden mejorar mucho más. Por eso el paciente de riesgo intermedio debemos mirar si es un riesgo intermedio que se está acercando al rojo o que está acercándose al verde, porque probablemente eso requiera unas intervenciones diferentes. Y también requiera unas reorganizaciones en el tratamiento. Creo que todos conocemos Envision y sus resultados en dual terapia, muy importante, pero este documento publicado recientemente, en septiembre de 2020,
nos abre también la necesidad de pensar algunos elementos adicionales, hacer un examen más detenido de algunos resultados y miren que solo unos pocos pacientes logran un estadio de bajo riesgo durante el seguimiento. Independiente de la que utilice, por la europea 43%, por Rivial 2.0, 34% aproximadamente. Aproximadamente el 50% de los pacientes con riesgo intermedio mejoraron a bajo riesgo, ¿sí? Y ninguno de los que estaban de entrada en alto riesgo logró bajar a verde, todos se quedaron en el camino. ¿Qué nos hace pensar esto? Que definitivamente debemos seguir ofreciéndole terapia a los pacientes, que debemos llevar a los pacientes a mejores condiciones, porque mire lo que pasa si yo logro mejorar y mejorar y mejorar. Entonces, necesitamos pensar en estrategias nuevas que nos ayuden a tener todos esos hallazgos, principalmente en pacientes que tuvieron como menor respuesta, que son pacientes mayores de 60 años, hombres con unas medias basales de presión mayores de 48 milímetros de mercurio. Probablemente empezar a identificar estos pacientes nos permita definir que si aún estando en riesgo intermedio, yo puedo hacer más por ellos para llevarlos a un mejor desenlace. Y empezar a revisar los puntos y los resultados que tenemos. Mire lo que ocurra en la evaluación, en la mayoría de grupos de hipertensión pulmonar, si cambian los pacientes y logramos un descenso de los pacientes sin criterios de buena respuesta a más criterios de buena respuesta, pero hay un grupo de pacientes que definitivamente se queda rezagado. ¿Será que podemos identificar mejor esos pacientes y ofrecerle unas mejores estrategias? Eso es lo que nos plantea el seguimiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque definitivamente si yo no logro mejorar a mis pacientes y a que alcancen criterios de buen control, pues se me van a quedar con peores desenlaces de supervivencia y obviamente unas condiciones de vida más difíciles que los pacientes que logran alcanzar criterios de bajo riesgo. Así que por eso se insiste en ese grupo y en el grupo de riesgo intermedio. El grupo de riesgo intermedio generalmente se queda como ahí, pudiendo obtener mejores respuestas. Entonces, se habla de estratificación en los grupos de riesgo intermedio de hipertensión arterial pulmonar, porque desde cierta forma, digamos, hay claridad de entrada en cómo empezar, pero cómo seguirlos nos puede generar algo de dudas. Y si podemos darles terapias de combinación inicial, ya vimos cómo algunos pacientes no alcanzan las metas. Así que debemos pensar en los resultados a buscar en estos grupos de riesgo intermedio. Porque nuestro objetivo debería ser cambiar ese nivel alto que puede tener el paciente a bajo riesgo. Obviamente mejorar su función hemodinámica para tener mejor esperanza de vida, pero muchos pacientes permanecen en riesgo intermedio o se quedan en un patrón mixto, y eso es lo que se ha visto en términos generales. Entonces, cuando usted está con el paciente de riesgo intermedio, empieza a generar cuándo empezar a intensificar la terapia. O simplemente hacemos siguiente hasta que se deteriore y fracase. Digamos que hay algunas respuestas, como les dije al principio, que probablemente las tengamos que ir desarrollando, porque no todo está definido y esto, el camino nos seguirá mostrando la ruta. ¿Qué tenemos? Tenemos los caminos de definir el riesgo de mi paciente y de ahí empezar a evaluarlo. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar para evaluar? Y esta la traje porque hay un grupo que trabaja con este índice, que es la relación del TAPSE con la presión arterial pulmonar. Y digamos que lo encontraron con una asociación importante con la mortalidad general, con una P significativa y unos intervalos de confianza que muestran que es una relación importante. Y de ahí se han empezado a utilizar este índice como una estrategia adicional en la evaluación de los pacientes con hipertensión pulmonar. Y aquí vemos este artículo de Pulmonary Circulation de este año. Ellos evaluaron los pacientes de riesgo intermedio utilizando dos elementos. La caminata de 6 minutos. Inicialmente tomaron un valor y luego la definieron en 270 metros, menos de ahí. Y la relación que les acabo de mostrar como un marcador importante, TAPSE sobre presión arterial sistólica menos de 0,24. Uno de los dos parámetros incluido por debajo del punto de corte y desde ahí empezaron a clasificar el riesgo intermedio, ese riesgo en dos subgrupos. Unos pacientes de riesgo intermedio alto que tuvieran una peor caminata o una peor relación, o si todo estaba bien, entonces era riesgo intermedio bajo. Y nos definieron el riesgo intermedio en dos grupos. Utilizaron unas evaluaciones estadísticas para revisar la validez de esos hallazgos.
300 pacientes, la edad más o menos 58 años. Se evaluaron los pacientes cateterismo derecho, BNP, caminata, ecocardiograma. La variabilidad, algunos tenían todo, el 59% por lo menos algo, y los que estaban completos el 89% de los pacientes. Estos son los datos más o menos que se encontraron y ellos pudieron definir los grupos entre 78, 26%, perdón, fueron clasificados de bajo riesgo, 63 intermedios y 11 de alto riesgo. Mire que la mayoría de los pacientes se nos quedan en intermedios, y es lo que nos pasa en la vida real. Y de estos grupos, 63 pacientes fueron clasificados riesgo intermedio bajo y 128 riesgo intermedio alto. O sea que para ellos la mayoría de los riesgos intermedios estaban en alto. Eso obligaba a ser más estrictos en la definición y el tratamiento de los pacientes, porque si nos quedamos como si todos fueran iguales, pues los resultados no van a ser los mismos. Los intermedios y los de alto riesgo tenían más pacientes mayores, más hombres y el deterioro hemodinámico era más bajo. Muy parecido a lo que ya no habíamos encontrado adicionalmente, más en hombres, más en edades mayores, con medias por encima de 48. Aquí está. ¿Y qué dato importante hay? Miren cómo se diferencia la supervivencia. No es la misma a pesar de que todos son de la bolsa amarilla, todos son intermedios. Pero la supervivencia a 1, 3 y 5 años fue del 100% en los pacientes intermedios bajos al primer año, mientras que es del 72% en ese mismo periodo de tiempo en el intermedio alto. O sea, la diferencia aquí en porcentual es diferente, es importante. Lo mismo ocurre en tercer año y por supuesto lo mismo a los 5 años. Todos estos son amarillos, pero los amarillos de riesgo intermedio alto tienen peores supervivencia, definitivamente. Y esta evaluación fue estadísticamente significativa. Entonces ya nos dejó claro por lo menos que en términos de supervivencia es importante identificar en mis pacientes de riesgo intermedio cuáles son los intermedios de bajo y los intermedios de alto riesgo, porque se diferencian en curvas de supervivencia, es claro, y sabemos que detrás de la supervivencia vendrán las manifestaciones y los síntomas clínicos. Entonces, nos impulsa a clasificar, a diferenciar mejor nuestros pacientes y está claramente evidenciado cómo el bajo riesgo se parece mucho al intermedio bajo, mientras que el paciente que tiene intermedio alto se parece al alto riesgo. Entonces, separar estos grupos de pacientes sí es importante. Mire que ya usted los empieza a posicionar mejor para poder tomar decisiones en cuanto a qué hacer con los pacientes y por lo menos definir qué grupos van a requerir una terapia más intensiva. ¿Qué les quiero decir? Pues en estos cortos minutos que teníamos, debemos trabajar en la caracterización del paciente y en la estratificación basada en datos definidos. O sea, una estratificación realmente estructurada con alguna de las reglas de predicción que conocemos. Tratar de llevar a los pacientes a los mejores objetivos de terapia, que no son solamente el me siento bien, sino poder tener clase funcional, BNP, y ojalá pudiéramos tener algunos parámetros, por lo menos ecocardiográficos. Ya vimos cómo la caminata de 6 minutos y la relación TAP-CP-ADCP pueden ser tenidos en cuenta para la evaluación del paciente. Entonces, muy importante evaluar la gravedad del paciente y yo pudiera decir que no todos los pacientes clasificados como riesgo intermedio evolucionan de forma similar. Y los pacientes de riesgo intermedio los tenemos que diferenciar y saber cuál es el riesgo intermedio bajo, el riesgo intermedio alto, porque realmente esos pacientes probablemente se puedan beneficiar de orientaciones diferentes en su terapia farmacológica. Bien, trabajar en red es muy importante, insistimos y nuevamente les participamos de la Red Colombiana de Hipertensión Pulmonar. Creo que nos va a ayudar mucho a seguir construyendo datos importantes para el país y para nuestros beneficios. Les agradezco mucho el espacio, la oportunidad. Espero que esta conferencia abra nuevas ideas de trabajo y de investigación. Para mí ha sido un placer. Gracias a Dios por la oportunidad, al equipo por la invitación y a ustedes principalmente por su atención. Que tengan un feliz día. Buenas tardes.